vamos comenzando con antifúngicos. De aquí pues hay que recordar, a diferencia de los antiparasitarios que vamos a ver después, los antifúngicos sí se pueden catalogar o sí se pueden agrupar por mecanismos de acción. Sí, aquí son como tres grupos principales o básicos, que sería el de la anfotericina B, los azoles y las equinocandinas. Ya dependiendo del patógeno, pues es como vamos a decidir, y también dependiendo aquí sí muy particularmente las especies. ¿No? Por ejemplo, cuando hablemos un poquito de la cándida, vamos a mencionar cómo la cándida albicans es susceptible a los azoles, pero si se llega a presentar una cándida glabrata, ahí ya se pierde la susceptibilidad y tenemos que intentar con alguna otra familia o algún otro grupo de fármacos. ¿No? Pero bueno, comenzando así como muy generalmente, los mecanismos de acción son también dirigidos contra la membrana de los hongos, son también dirigidos contra la síntesis de los ergosteroles, o que es el equivalente al colesterol de la misma membrana, y son dirigidos contra los ácidos nucleicos, ¿no? Que serían como los básicos. Como habíamos dicho, está la anfotericina B. La anfotericina B lo que va a hacer es generar poros directamente en la membrana, haciendo que se pierda la resistencia antiosmótica y que se dé un aumento de la permeabilidad. Están los azoles, que son los que se van a encargar de bloquear la síntesis directamente del ergosterol, también aumentando la fluidez de la membrana, impidiendo que se dé su ensamblaje correcto. Y están las equinocandinas, como la caspofungina, que van a actuar inhibiendo la síntesis de la pared. Sí, ya los otros, como la fluorocitosina, los hexaboroles, la grisofulvina, no tienen como una familia definida, pero sí tienen mecanismos importantes o indicaciones muy particulares. Sí, por ejemplo, cuando hablemos un poco de la fluorocitosina, vamos a mencionar la importancia que tiene, por ejemplo, en el tratamiento de las meningitis por Cryptococcus, ¿no? Algo muy común en pacientes con VIH, y pues que tenemos que dar la combinación inicial anfotericina-flucitosina, y luego ya en el mantenimiento cambiar por fluconazol, porque pues la anfotericina realmente es nefrotóxica. Sí, entonces también pues tener en cuenta estos que son, pues podríamos decirlo como los misceláneos de los antifúngicos, que tienen diferentes mecanismos de acción, ya sea en ácidos nucleicos, ya sea en la traducción directamente o en el ensamblaje de microtúbulos y citoesqueleto. Sí, así como de forma muy genérica. Vamos a ver también que aquí las indicaciones pues son no solo dependiendo el patógeno, sino dependiendo la localización o la severidad de la enfermedad. Sí, no es lo mismo una aspergilosis broncopulmonar común y corriente, una aspergilosis invasiva, un aspergiloma, una aspergilosis cutánea. No es lo mismo si el paciente está inmunocomprometido o es inmunocompetente, pero pues en general muchos fármacos sí se van a mantener en el mismo tratamiento, ¿no? Por ejemplo, cuando es aspergilosis, casi siempre vamos a ver que voriconazol y sabuconazol son de primera línea. Anfotericina ya cuando la patología es bastante severa, y el itraconazol se agrega en los pacientes inmunocompetentes, porque estos tienen un poco más de posibilidad de eliminar la patología. No, pero pues también, como decíamos, va a ser dependiente si se presenta como una micosis profunda o una micosis superficial. Sí, aquí habíamos dicho, pues aspergilosis es bastante común. Cándida sabemos que también es bastante común, pero no como candidiasis invasiva, sino como una candidiasis simple y sencillamente cutánea, ya sea bucal, ya sea vaginal. Y el tratamiento también puede ser con azoles, incluso en dosis única. Ya cuando se presenta una candidemia o una candidiasis invasiva, pues ahí sí ya se prefiere utilizar la anfotericina. O decíamos cuando es cándida glabrata, por ejemplo, preferimos utilizar una equinocandina. Coccidioidomicosis, no tan común en México, realmente es del norte de México y pues en Latinoamérica básicamente no se presenta, es muy raro encontrarlo. Criptococo, muy común, habíamos dicho, en pacientes con VIH, una de las causas principales de meningitis. Histoplasmosis también en algunas localizaciones desérticas, y dependiendo si es manifestación pulmonar o si ya está en sistema nervioso central es la indicación terapéutica. Mucormicosis, sobre todo pacientes diabéticos. Este es el famoso hongo come caras, que en cuestión de 3-7 días destruye los tejidos blandos y causa que el paciente muera de forma muy temprana. Por lo mismo, pues el tratamiento es con anfotericina B. Esporotricosis, sabemos, sobre todo asociado a agricultura, muy común o muy descrito en la literatura como gente que se encaja alguna espina de alguna planta y empieza con las manifestaciones en trayecto linfático. ¿Sí? Neumocistis girovechi, por ejemplo, también pacientes inmunocomprometidos. Microsporidia, bastante común en pacientes con VIH, como presentación inicial, la manera gastrointestinal, entre algunas de las más comunes. Sí, pues sabemos que en el caso de las superficiales, pues lo más común tienden a ser las tiñas y la candidiasis. Como decíamos, candidiasis, el tratamiento puede ser dosis única vía oral o puede ser incluso un tratamiento tópico.
Y en el caso de las tiñas, la mayoría de las ocasiones se prefiere también un tratamiento tópico. Realmente son pocas las ocasiones en las que necesitaremos un tratamiento sistémico, y aquí pues son más bien tiñas que estén altamente diseminadas, que no tengan respuesta al tratamiento tópico inicial, o en las que el paciente tenga algún comórbido significativo. Sí, pero fuera de eso, pues tanto la onicomicosis como las tiñas en general son de tratamiento tópico, normalmente tratamientos prolongados. Sí, aquí sí estamos hablando de más de 7 días de terapéutica. Y como decíamos, la ventaja cuando hablamos de antifúngicos es que sí se pueden agrupar por familias según el mecanismo de acción y el espectro. No habíamos hablado, los polienos, que básicamente sería la anfotericina B. La nistatina más bien se utiliza de forma tópica, generalmente en óvulos de nistatina con metronidazol para patología vaginal, ya sea por una candidiasis o ya sea la coinfección candidiasis con algún tipo de tricomoniasis, por ejemplo, de patología bacteriana. Sí, aquí, como decíamos, genera un aumento de la permeabilidad, hace poros en la membrana y tiene la desventaja de la nefrotoxicidad. Por eso la nistatina es tópica. Ya la anfotericina, que sí es sistémica, es parenteral, pues sí es un poco más nefro y hepatotóxica. Azoles también van a aumentar la permeabilidad, aquí no tanto por formar poros, sino por evitar la síntesis adecuada del equivalente al colesterol, el ergosterol de los hongos. Equinocandinas, que van a inhibir la sintasa de glucanos para bloquear la síntesis de la pared. Y habíamos comentado los otros que serían como misceláneos, análogos de nucleósidos como flucitosina grisofulvina, alilaminas, que tienen la característica también de inhibir la síntesis de ergosterol por un mecanismo distinto. Sí, aquí bloquean específicamente el gen que codifica RG1, y pues los demás como la miltefosina, que la vamos a mencionar cuando hablemos de antiparasitarios realmente, orotomida, que no se utiliza al menos en América, ciclopirox, que tampoco tiene utilidad y que puede afectar tanto síntesis de membrana, puede afectar respiración o fosforilación oxidativa, puede afectar metabolismo de carbonos, puede afectar morfología del hongo, etcétera, etcétera. Entonces aquí los efectos adversos van a ser un poco más variados dependiendo del fármaco específico. Pero pues en realidad son los tres de arriba como los grandes grupos de antifúngicos básicos. ¿Sí? Anfotericina o polienos, azoles y equinocandinas. Ya hablando así como más particular, cuando hablamos de anfotericina, hay que recordar que depende mucho de su presentación. Si bien la más común es la anfotericina como de oxicolato, la anfotericina liposomal, por ejemplo, tendría una mejor concentración y distribución en el sentido de área bajo la curva y concentración máxima, pero no tendría los efectos de la nefro y hepatotoxicidad que se presentan con las otras, valga la redundancia, presentaciones de anfotericina. Desgraciadamente decíamos, pues la de oxicolato es la que vamos a encontrar como más comúnmente. Tiene la ventaja de que son dosis más pequeñas, el aclaramiento es bastante alto, entonces también en ese sentido el hígado queda un poco protegido, pero sí es bastante perjudicial a nivel renal. Podemos observar que la estructura de la anfotericina es similar a la del ergosterol, entonces lo que sucede es que va a competir tanto a nivel de la membrana con el ergosterol, como va a tener la característica de que por sus micosaminas va a secuestrar el ergosterol. ¿Sí? Entonces, si sabemos en la membrana celular de forma normal, el colesterol es el que nos da rigidez, los esfingolípidos son los que nos dan más fluidez. Aquí quitar el ergosterol pues va a aumentar la fluidez y permeabilidad de la membrana y podemos ver va a empezar a generar poros. Entonces es una ventaja, es bastante potente el medicamento, casi no hay resistencias al mismo, pero como decíamos también tiene un impacto significativo en el hospedero o en el paciente al que estemos tratando. Sí, entonces lo dejamos más bien para patologías de alta mortalidad, cuando existen comórbidos significativos o cuando se trata de severidad elevada, ¿no? Decíamos, por ejemplo, muy diferente una aspergilosis broncopulmonar alérgica que una aspergilosis invasiva. Muy diferente si es algo en el sistema nervioso central, así es algo cutáneo. Entonces ahí es cuando lo tenemos en cuenta. La indicación que sí sería siempre para anfotericina B sería la mucormicosis. Esta mencionábamos, pues tiene una progresión en cuestión de 3, 5, 7 días para llegar a la letalidad. Sí, como decíamos, de oxicolato puede funcionar para coccidioides, no tan común, se da la aplicación intratecal. Mucormicosis se tiene que dar la aplicación IV. Y criptococosis, habíamos mencionado, en pacientes VIH positivos, es inducción flucitosina con anfotericina y mantenimiento con la fluticasona. ¿Sí? Perdón, con el fluconazol.
Aquí vamos a tener también la característica de que puede funcionar en histoplasma, blastomicosis, coccidioides, penicilosis severas, que tengan rápida progresión, pero pues en general sabemos que patología fúngica es más clásica de pacientes inmunocomprometidos, ¿no? Entonces ahí sí tenemos que estar vigilando, sobre todo pacientes con VIH, pacientes que sean receptores de trasplante de órgano sólido, que son los que tienden a estar inmunocomprometidos, ya sea por la patología o ya sea de manera farmacológica. De los efectos adversos, el más importante mencionábamos es la nefrotoxicidad. Hasta el 80% de los pacientes llegan a presentar azotemia. Hay también hipocalemia, siendo que hasta el 30% de los pacientes requiere la reposición de potasio. Y pues directamente presentan acidosis tubular renal, que dependiendo del segmento en el que se esté dando la afectación, es también la manifestación en cuestión de glucosuria, en cuestión de proteinuria, en cuestión de otras manifestaciones. Pero pues en general prácticamente todos los pacientes que sean tratados con anfotericina, sobre todo altas dosis y por duraciones prolongadas, van a desarrollar nefrotoxicidad. Hipotensión, estrés respiratorio, taquipnea, escalofríos son menos comunes. Aquí son cuando tenemos solamente dosis elevadas y en algunos pacientes con comórbidos, sobre todo pulmonares. Sí, pero fuera de eso, pues siempre tener presente la vigilancia, igual que mencionamos con la colistina, de la función renal en el paciente al momento de iniciar el tratamiento, porque probablemente una elevación significativa de los azuados o una alteración ya sea en electrolitos, ya sea en glucosa, ya sea en proteinuria, puede conllevar a descontinuar el tratamiento. ¿Sí? Entonces también hay tener esa consideración siempre. Decíamos, existe la presentación de deoxicolato. También se llegó a presentar coloidal, esta ya no se utiliza, liposomal, que en teoría tendría menor nefrotoxicidad y que no tendría tantos efectos al momento de la infusión. Realmente la liposomal sería como la ideal, pero no está disponible en muchos lugares y generalmente es bastante costoso. Y el complejo lipídico, que también es útil, es como un punto intermedio entre la coloidal y la liposomal. Tampoco está disponible, realmente deoxicolato liposomal son las que vamos a encontrar de forma como genérica. ¿Sí? Decíamos, son patologías invasivas de alta severidad, pacientes inmunocomprometidos o que presenten ya una diseminación, por ejemplo, tipo candidemia, ¿no? Que ya esté en sangre el patógeno. Y pues la nefrotoxicidad para tenerla siempre en cuenta. Aquí vamos a mencionar la flucitocina, si bien no es de los 3 grupos básicos, sí es importante recordarla por lo que decíamos. Flucitocina se da casi siempre en criptococosis y combinada con anfotericina. ¿Sí? Es como su indicación general. Es muy raro que la flucitocina tenga otra indicación de primera línea, pero siempre yo tengo un paciente con VIH que empieza con meningitis, sospecho que es criptococo, que es lo más común, flucitocina, anfotericina. Sí, aquí pues la flucitocina es, como su nombre lo dice, una pirimidina florada, es una citocina florada, la cual se va a activar a 5-fluorouracilo dentro del patógeno. Es selectiva por el patógeno porque la citosina desaminasa, que la convierte de flucitocina a fluorouracilo, no existe en las células del mamífero. ¿Sí? Es decir, el humano no tiene citosina desaminasa, sí puede llegar a generar desaminación de citosina, pero realmente serían modificaciones aberrantes o lo que se consideraría algún tipo de mutación, algún daño al DNA, no de forma normal. Mientras que el hongo sí tiene esta enzima que se encarga de generar el 5-fluorouracilo y este va a funcionar como antimetabolito. ¿Sí? Bloquea la timidilato sintasa, no se sintetizan derivados de timidilato, no se sintetiza timidina, no se sintetiza DNA. ¿Sí? No se va a poder dar la replicación. De hecho, el 5-fluorouracilo surge como antimetabolito para quimioterapias. Ya después, al ver que se activa solo en los hongos, 5-fluorouracilo, es cuando se decide utilizar la fluorocitocina o flucitocina en el tratamiento de las micosis también, ¿no? Infecciones invasivas, decíamos, criptococos de primera intención. Y pues esta sería su principal indicación, meningoencefalitis junto con la anfotericina, normalmente de oxicolato, sería ideal tener la liposomal. Y como decíamos, la citosina desaminasa lo convierte en fluorouracilo, se va a convertir en un análogo de nucleótido, va a bloquear la timidilato sintasa y pues no vamos a tener desoxi-TMP, que es necesario para sintetizar, para replicar el DNA. ¿Sí? Entonces es un mecanismo muy similar a los antimetabolitos que comentábamos como la sulfas y el trimetropin, a nivel de bloquear la síntesis de dihidroteroato o de dihidrofolato para inhibir que se dé la síntesis ya como tal del nucleótido.
¿sí? No es tanto un competidor tipo análogo de nucleósido o nucleótido que bloquee la polimerasa, sino que aquí más bien compite para generar otros nucleótidos. Ahora sí, el segundo gran grupo sería el de los azoles, ya sea como imidazoles o ya sea como triazoles. Sí, estos tienen mecanismos de acción bastante selectivos. Los triazoles generalmente se van a preferir en el contexto de aspergilosis o en el caso del fluconazol, candidemias de forma monodosis vía oral. Sí, aquí hemos comentado itraconazol, isavuconazol, voriconazol son los que vamos a utilizar en aspergilosis. Itraconazol cuando el paciente es inmunocompetente, isavuconazol y voriconazol cuando el paciente está inmunocomprometido. Sí, el fluconazol es el otro que se mantiene como primera línea. Los otros tres, posaconazol, terconazol y efinaconazol, son menos utilizados o no tienen como alguna recomendación de primera línea, de primera intención, antes que los demás triazoles. Sí, pero siguen siendo buenas opciones, sobre todo cuando se presenta alguna tiña que se tiene que dar tratamiento vía oral. Los otros imidazoles, el clotrimazol, miconazol, ketoconazol, buconazol, oxiconazol, son los que se podría considerar como de primera generación. Tienen muchas interacciones más los imidazoles que los triazoles a nivel citocromo P. Entonces hay muchas interacciones farmacológicas y pueden alterar la producción de cortisol. Sí, de hecho, el ketoconazol se llegó a utilizar un tiempo en el abordaje, el diagnóstico y parte del tratamiento por ahí de Cushing. Llega a considerarse incluso como tratamiento para la depresión por el eje HPA. Está un poquito complicada la situación, ya no se recomienda. Fue por allá del 2008 aproximadamente cuando se empezó a estudiar para este sentido. Sí, pero cualquiera de ellos tiene un buen efecto, todos van a tener el mismo mecanismo de acción, van a bloquear una esterol desmetilasa, disminuye que se sintetice el ergosterol, que es un mecanismo similar al de la anfotericina que secuestraba el ergosterol, pero además los azoles hacen que se genere un metabolito intermedio que es tóxico. ¿Sí? Entonces tiene el doble mecanismo, disminuye la síntesis de la membrana del hongo, directamente al disminuir el ergosterol y aumentar fluidez, y aumenta el 14-alfa-metil-3,6-diol, ¿sí? Que es el metabolito tóxico. Entonces, básicamente lo normal es, bueno, el hongo va a empezar a sintetizar el ergosterol, tiene sus diferentes enzimas, diferentes metabolitos hasta llegar al producto final, inserta el ergosterol en la membrana y tiene su membrana funcional. Los azoles inhiben estas enzimas, hacen que no se generen los esteroles, lo cual podemos ver como estos fosfolípidos que están saliendo de la membrana porque hay más fluidez, y además generan este metabolito tóxico que decíamos, ¿no? El 14-alfa-metil-3,6-diol, que podemos notar aquí, también va a causar daños directamente al insertarse en la membrana. Entonces un doble efecto sin tener tanta nefrotoxicidad, porque como no va a secuestrar el ergosterol y también el efecto de la anfotericina a nivel del colesterol en los túbulos renales, es menos nefrotóxico. Sí, aquí habíamos dicho, el problema sería sobre todo por las interacciones a nivel citocromo, sobre todo la cuestión hepática. Y como mencionábamos, los azoles son de primera intención para Candida albicans, son de primera intención en algunas cándidas parapsilosis, porque ya de repente parapsilosis en la actualidad tiende a presentar unas resistencias muy similares a glabrata. Son útiles para coccidioides, para paracoccidioides, para cryptococcus, para dermatofitos. Entonces la mayoría de hongos van a responder bien a los azoles. Son pocos los que no, solo los de alta severidad, decíamos anfotericina, o los que ya tengan algún gen de resistencia, que serían las equinocandinas. Aspergillus llegan a presentar susceptibilidad intermedia, por eso se prefieren los triazoles, decíamos isavuconazol, itraconazol o voriconazol, de preferencia el primero y el tercero, sobre todo cuando hay resistencias. Y para Sporotrix schenki también hay resistencias intermedias. Entonces aquí más bien es dependiendo la extensión de la patología. Si es trayecto linfático, solamente una parte de la extremidad inferior, podemos dar el tratamiento con el azol, aunque tenga baja o intermedia susceptibilidad. Ya si es una esporotricosis diseminada, con afectación profunda, pues sí vamos a preferir la anfotericina B. ¿No? Y aquí no lo menciono, pero el que sí tendría resistencia intrínseca a los azoles sería la Candida glabrata. Hay que recordar que no todas las cándidas son iguales, hay Candida albicans, tropicalis, parapsilosis glabrata y otras 10. ¿Sí? Entonces también ahí es importante que cuando nosotros tenemos el cultivo, ya sea de secreción bronquial, ya sea de sangre, ya sea de lo que sea, y aparece positivo a cándida, saber qué especie es. ¿Sí? Sobre todo en pacientes críticos, si tiene una candidemia y está en la unidad de cuidados intensivos, es vital saber si es Candida glabrata,
y tenemos que dar una equinocandina, o si es Candida albicans y podemos utilizar azoles parenterales a dosis altas. ¿Sí? Esto sobre todo en pacientes que no puedan utilizar, en los que no se puede utilizar anfotericina por la cuestión de la nefrotoxicidad, por la cuestión de la hipocalemia o por la cuestión de la inestabilidad hemodinámica, como decíamos puede provocar hipotensión en algunos casos. Entonces ahí sí sería más importante. Ya si es una candidiasis vaginal o una candidiasis oral, pues no es tan significativo conocer la especie, y sí lo más común es que sea albicans o tropicalis, y el tratamiento es que sí va a responder bien a los azoles o en todo caso a la nistatina, decíamos, para la aplicación de los óvulos. Y el tercer grupo, que sería el de las equinocandinas. ¿Sí? Nos damos cuenta que tanto azoles como anfotericina van a actuar a nivel ergosterol, diferentes mecanismos, pero un efecto muy similar. Las equinocandinas son las que sí tienen un mecanismo diferente. Aquí en lugar de actuar a nivel de la membrana, van a actuar a nivel de la pared. ¿Sí? Bloquean este complejo de la glucanosintasa que se encarga de sintetizar los beta de glucanos. Entonces disminuye la síntesis y la integración de la pared celular. Es un efecto un poquito más similar a lo que hablábamos con los beta-lactámicos, ¿sí? A las penicilinas, cefalosporinas, carbapenémicos, aztreonam. Aquí pues los tres son lipopéptidos cíclicos, caspofungina, nidulafungina, micafungina, van a tener el mismo mecanismo de acción. Aquí sí no hay una diferencia como con los azoles entre triazoles y midazoles. Y pues van a ser, como habíamos dicho, para pacientes que tengan resistencia a los azoles o patógenos de resistencias intrínsecas. ¿No? Por excelencia, insisto, Candida glabrata va a responder muy bien a las equinocandinas, pero pues también tiene otras indicaciones de primera línea. ¿Sí? Aquí pues destacar también de los misceláneos Griseofulvina terbina fina. Decíamos, estos son mecanismos distintos. La griseofulvina es a nivel microtúbulos, la terbinafina es a nivel también de ergosterol, pero en otro paso, es mucho antes, a nivel del escualeno epoxidasa, y van a utilizarse estos dos de forma tópica. ¿Sí? Sobre todo pacientes con omicomicosis de recurrencia o que no están respondiendo al tratamiento o que no completaron el tratamiento tópico inicial, o pacientes que tienen dermatofitosis resistentes a tratamiento inicial tópico, se pueden utilizar cualquiera de estos dos ya como de segunda línea. Pero equinocandinas, griseofulvina y terbinafina casi no tienen indicaciones de primera línea. Sí, normalmente son ya para segunda opción cuando se presenta una resistencia. Los que sí hay que tener siempre claros son los azoles y son la anfotericina B. Que aquí también es importante hablar ya no solo de los mecanismos de acción, no solo de las equinocandinas, los polienos, los azoles, las alilaminas, que son las alilaminas, la que acabamos de mencionar en realidad, la terbinafina, que bloquea la síntesis del ergosterol, sino considerar que se tiene la intención pues de generar otros mecanismos de controlar las patologías fúngicas. Por ejemplo, si bien los hongos no van a responder a una vacuna normal, sí se propone generar vacunas con los beta de glucanos como antígenos que puedan ser reconocidas, por ejemplo, por la CNKT, o que puedan ser reconocidas por la inmunidad innata, que no genera memoria propiamente, pero sí existe algo que es equivalente a la memoria, que es la inmunidad innata entrenada. ¿Sí? Entonces la vacunación, por ejemplo, es una de las perspectivas a futuro interesantes. Buscar genes que sean específicos también de los hongos es una de las perspectivas a futuro para nuevos tratamientos. Inmunoterapias ya directamente como anticuerpos monoclonales, como activación de las células inmunes o bloqueo desde el blanco. Por ejemplo, aquí hablaríamos de inhibidores de PD1, de PD1 ligando, o decíamos aumentar la producción de citocinas inflamatorias y reconocimiento por NKT, por linfos T gamma delta, por dendríticas. Generar péptidos antifúngicos derivados, por ejemplo, de las defensinas humanas que se secretan en la piel y que no tengan tanta disrupción a nivel del hospedero, pero sí de la membrana del hongo, y generen inmunomodulación, ¿no? Que es lo clásico. ¿Por qué no tenemos, por ejemplo, infecciones fúngicas a nivel de la piel o sobre todo en sitios oscuros húmedos como zona genital, como zona axilar? Porque se están secretando péptidos antimicrobianos, sobre todo las alfa y beta defensinas, que sabemos son péptidos catiónicos que evitan que se dé este efecto. Entonces también tienen efectos inmunomoduladores y puede ser una perspectiva interesante. Reposicionamiento de medicamentos, que esto es bastante particular porque se ha observado, por ejemplo, que la sertralina tiene efectos antifúngicos.
Decíamos, el ketoconazol tiene efectos moduladores a nivel de la producción de cortisol. A algunos antiparasitarios se les están dando efectos antitumorales y efectos antifúngicos. Antimicobacterianos van a tener efecto en los hongos también, algunos AINES, sí, entonces esto también puede ser como una consideración, sobre todo cuando existen resistencias, utilizar otros fármacos que no tengan como indicación básica el tratamiento del hongo, pero que puedan presentar un efecto cruzado. Sí, ya el diseño de fármacos específicos, ¿no? Que aquí más bien es comenzar con un diseño virtual. Se hace un tamizado por docking molecular, que es ver la relación entre ligando y receptores por estructura molecular, moléculas que tengan una estructura o una secuencia similar que se unen a un receptor, pues se pueden derivar para tanto reposicionarse como obtener nuevos fármacos que tengan mecanismos similares o nuevos. Sí, sobre todo si el mecanismo de resistencia para cualquiera de estos, más que modificar el blanco, es inactivar al medicamento, pues aquí nos serviría mucho tener los nuevos medicamentos. Ya cuando la modificación es en el blanco, realmente el docking molecular pierde bastante función porque el blanco va a estar mutado de cualquier forma. Entonces, esto sí mencionarlo. El problema, al igual que vamos a ver con antiparasitarios, al igual que comentamos con antibióticos, es que desde hace muchos años no ha salido un nuevo grupo de antifúngicos a nivel de mecanismo de acción o de familia. ¿Sí? Entonces nos seguimos quedando con esos grupos, el de los polienos, decíamos anfotericina, nistatina, las equinocandinas, casbufungina, nidulafungina, micafungina, azoles, tanto imidazoles, triazoles, y los misceláneos, ¿no? Las alinaminas, la terbinafina, la grisofulvina, la flucitocina, que pues sí hay que recordar sobre todo las indicaciones particulares, pero pues no hay que olvidar que ya muchas veces llegan a presentar resistencias. Y tener siempre presente también, patología fúngica la vamos a sospechar en pacientes inmunocomprometidos, ya sea el Candida score en pacientes de la UCI, ya sea paciente diabético que llega con lesiones en tejidos blandos, por ejemplo boca, por ejemplo senos paranasales, por ejemplo nariz, que puede ser una mucormicosis si se trata de una patología de avance rápido, ¿no? Y pues también recordar que va a depender de la cuestión genética del hospedero. Entonces, hongos, les comentaba, es un tema muy breve, realmente serían así como esos tres grandes grupos misceláneos, esos mecanismos de acción que si se fijan todo va contra membrana, pared, o entre los misceláneos un poquito contra ácidos nucleicos, ¿no? De antiparasitarios lo dividimos en dos, antiparasitarios que son contra protozoarios y los que son contra helmintos. El gran problema con los antiparasitarios, sobre todo a nivel de conocerlos, es que a diferencia de los antibacterianos, de los antivirales, de los antifúngicos, los antiparasitarios no se agrupan por mecanismo de acción. Sí, vamos a ver tanto en protozoarios como en helmintos, que aquí no vamos a decir, equinocandinas, todos actúan igual, beta-lactámicos, todos actúan igual, análogos de nucleósidos, todos actúan igual, sino que aquí se clasifican más bien por el patógeno. ¿Sí? Son, por ejemplo, antiparasitarios contra malaria, contra toxo, contra, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, la clasificación es por patógeno. Por ejemplo, contra leishmania se usa la anfotericina B, sobre todo cuando es leishmaniasis visceral o cuando es cutánea diseminada, miltefosina, que la habíamos comentado también en hongos, el antimonato de meglumina y el estivogluconato de sodio, que ya no se utiliza tanto para leishmaniasis, más bien queda restringido para tripanosomiasis africana o enfermedad del sueño, que ahí sí también tiene una letalidad bastante alta. De hecho, el estivogluconato o en general cualquiera de los derivados que tienen antimonio llega a tener una mortalidad el medicamento de hasta el 10%. ¿Sí? Entre el 2 y el 10% de los pacientes a los que se le dé algún antimonial se muere. Por eso ya se prefiere más bien utilizar el estivogluconato solo contra la enfermedad del sueño. Pero pues sigue entrando en la clasificación de antileishmania. Aquí sí, antienfermedad del sueño, tripanosomiasis africana, el melarsoprol, la suramina, pentamidina, eflornitina y pues también el estivogluconato. Medicamentos contra Chagas, nifurtimox benzimidazol, que el benzimidazol realmente es reciente en Latinoamérica, no lo teníamos hace tanto tiempo. Contra otros protozoarios, metronidazol, que lo habíamos mencionado cuando hablábamos de los antibacterianos, tiene espectro contra gram positivos, gram negativos anaerobios, bueno, gram positivos y negativos anaerobios. Y en cuestión de patógenos decíamos entameba, giardia y pues agregábamos ahí la tricomona también.
Antimalaria, artemisina, artesunato, primaquina, amidaquina, cloroquina, hidroxicloroquina, piperaquina, dapsona, ¿sí? Toxoplasma, la clindamicina, y decíamos si es alérgico a la clindamicina buscamos alguna otra opción. Podemos dar sulfas, si es alérgico a las sulfas pues nos regresamos a la clinda, espiramicina. Pero pues si se fijan no hay como una similitud estructural ni una similitud en el mecanismo de acción a nivel de los antiprotozoarios, sino que más bien decimos, este es el protozoario que nos importa, todos estos son los fármacos que vamos a utilizar. ¿Sí? Entonces también para tener un poquito esa consideración, aquí sí es más aplicarlo a la patología y pues también darnos cuenta de que muchos antiparasitarios son en realidad otros fármacos o algunos otros medicamentos que se reposicionan. ¿No? Anfotericina decíamos para hongos, clindamicina lo mencionábamos cuando hablábamos de antibióticos, doxiciclina también lo hablábamos en antibióticos, metronidazol lo hablábamos en antibióticos, estos tres antibacterianos, tanto tetraciclinas, aminoglucósidos, lincosamidas y los misceláneos, ¿sí? Los nitroimidazoles. Entonces sí tener esa consideración y pues decíamos también cloroquina, hidroxicloroquina, por ejemplo, que se utilizan para artritis reumatoide, ¿no? Que se utilizan para lupus, que se utilizan para patologías reumatológicas. Entonces, sí ver ahí las interacciones que pueden llegar a presentar. Y recordar también que cuando hablamos de parásitos, depende mucho de la epidemiología local. No es lo mismo hablar de México que hablar de Chile, que hablar de Argentina, que hablar de Brasil. No es lo mismo la costa de México que hablar del centro del país. Por ejemplo, sabemos que a nivel leishmania, aquí tenemos más bien como enfermedad del chiclero, tenemos a presentar enfermedades cutáneas, no tanto viscerales, pero pues no podemos descartarlo, sobre todo en un paciente que nos llega con sus organomegalias severas, ¿no? Una esplenomegalia grado 3, grado 4, pues ahí sí tendríamos que sospechar una leishmaniasis visceral, pero no es tan común. Sí, mientras que para nosotros pues Chagas es muy común, en otras regiones del mundo no se va a presentar tanto. Entonces también tener mucho en cuenta esa situación. Toxoplasma pues por excelencia en el TORCH para los neonatos y pacientes inmunocomprometidos, sobre todo VIH. Malaria igual, común en México, pero es un plasmodium diferente al plasmodium que se va a encontrar en algunas otras regiones. Hay que recordar que había descritos al menos 4 especies de plasmodium. Entonces ahí sí tener presente eso respecto a las resistencias. Y habíamos comentado, pues los grupos realmente se van a mencionar por los blancos. ¿No? Anfotericina, leishmaniasis visceral. Eflornitina va a ser útil para la tripanosomiasis africana. La eflornitina bloquea la síntesis de poliaminas, por ejemplo la espermidina, por ejemplo la putrescina, por ejemplo todas estas poliaminas que ayudan a proliferación y crecimiento celular. Sí, bloquean la ornitina descarboxilasa, no se sintetiza, entonces ya no puede crecer directamente el parásito. Con el nifurtimox se recomienda en tripanosomiasis africana de forma temprana, pero realmente tripanosomiasis africana o enfermedad del sueño ya cuando es de forma tardía o ya tiene afectación de sistema nervioso de forma significativa, el tratamiento recomendado siguen siendo los antimoniales, ¿sí? Los antimónicos, que decíamos tienen una alta mortalidad, pero pues realmente la mortalidad de la enfermedad del sueño es más alta todavía. Aquí pues yodoquinol ya no se utiliza tanto. Normalmente decíamos el paciente tiene una amebiasis, por ejemplo, por entameba histolítica, le damos la combinación de metronidazol con un agente luminal. Yodoquinol era el agente luminal por excelencia, pero se empezó a ver que causa neuropatías periféricas y mielópticas bastante importantes, que no en todos los casos eran reversibles. Entonces cuando surge la paromomicina, que la habíamos comentado ya también en antibacterianos, tiene el mismo efecto luminal y se hace el cambio para que en tameba histolítica se trate con el metronidazol y como agente luminal paromomicina. ¿Sí? Entonces yodoquinol, la indicación sería que tú no tengas otros agentes luminales, pero realmente no sería conveniente usarlo. Melarsoprol, que ya es parte de los medicamentos con antimonio, 10% de encefalopatía fatal por el tratamiento, pero es el único que existe para la tripanosomiasis ya cuando está en sistema nervioso central de forma tardía. Aquí vamos a mencionar los estivogluconatos, el melarsoprol o cualquier otro que tenga arsénico o antimonio que tiene esta desventaja. Aquí pues el melarsoprol se convierte en melarsen, es un óxido de arsénico también. El arsénico va a interactuar con todas las proteínas que tengan grupos sulfidrilo o tiol, SH,
y las va a inhibir, ¿no? Entonces, por ejemplo, el glutatión, proteínas que estén en membrana, proteínas que estén para la síntesis o como enzimas, que expresen algún residuo de sulfidrilo libre, se van a inhibir por el melarsoprol. Por eso también pues desarrollamos la encefalopatía fatal, ¿no? Porque las proteínas humanas también tienen grupo sulfidrilo. Entonces sí, recordar que lo ideal sería pues de primera intención utilizar la combinación con el Nifurtimox antes de tener que llegar al tratamiento del sistema nervioso central. Y también recordar que aunque las dos son tripanosomiasis, no es lo mismo la africana que la tripanosoma cruzi a nivel de tratamiento. ¿Sí? No es lo mismo Chagas que enfermedad del sueño para el manejo. Chagas, habíamos dicho, benznidazol es una excelente opción, no es tan tóxico comparado con el melarsoprol o el estivogluconato y tiene un buen efecto. Y evidentemente el estivogluconato y el melarsoprol no sirven para Chagas. Metronidazol y tinidazol lo habíamos mencionado sobre todo para algunos gram negativos y gram positivos anaerobios. Y decíamos metronidazol va a actuar en Giardia, Tricomona y Entameba. Tricomona y Giardia es dosis única. Entameba sí tenemos que dar un tratamiento por 7 a 10 días en lo que el agente luminal hace su efecto y se lleva al patógeno. ¿Sí? Entonces aquí sí recordar esa combinación también. Siempre que tratemos amebiasis no podemos solo dar el metronidazol porque los agentes que queden a nivel luminal van a reinfectar o van a causar una ameboma. Y tampoco podemos hacer solo el tratamiento luminal porque los agentes que estén en hígado van a causar una reinfección. ¿Sí? Del mecanismo de acción ya lo habíamos mencionado, se va a activar por una reacción redox, puede haber una reducción activadora, una reacción inhibidora. La activadora lo convierte en un radical libre, con un radical nitrilo, y este radical afecta el DNA, afecta proteínas, afecta lípidos, afecta carbohidratos, afecta todo lo habido y por haber. Sí, teníamos también la situación de que con el oxígeno se puede dar un ciclo fútil, se activa radical, el oxígeno lo convierte otra vez en metronidazol, o que directamente el radical se puede inactivar. Así como habíamos dicho que está la reducción inactivadora, en la cual en lugar de perder un electrón pierde el par, no queda como un radical y se convierte en un 5-amino completamente no funcional. ¿Sí? Entonces ahí también tener eso presente. Pero indudablemente Tricomona Giardia sigue siendo de primera intención. Giardia sabemos se va a presentar sobre todo con pacientes con síndromes de malabsorción, esteatorrea o diarreas crónicas, muy común en deficiencias de IgA, muy común en niños, poco común en México. Una vez en el Nacional para las residencias médicas preguntaron de un paciente que iba a Rusia, regresaba y tenía diarrea. Allá sí es común Giardia, entonces el diagnóstico era giardiasis. Amebiasis, mucho más común en México y Latinoamérica. Sabemos que para nosotros es más común tener abscesos hepáticos amebianos que piógenos. Lóbulo derecho, un absceso único en lugar del lóbulo izquierdo, múltiples abscesos pequeños. Y ahí sí, pues tenemos que dar el tratamiento dual. Y tricomoniasis, por excelencia, una de las causas de vaginitis bacteriana, ¿sí? De vaginitis infecciosa, perdón. Tenemos tricomoniasis, candidiasis, son como los patógenos que se llegan a encontrar de forma más común. Candidiasis no necesariamente como enfermedad de transmisión sexual. Tricomoniasis en algunos casos se puede presentar, aunque no es una enfermedad de transmisión sexual de forma obligada. ¿Sí? Pero sí puede llegar a darse contagio por esta vía. Y pues tener presente el tratamiento, ¿no? Son dosis altas cuando es dosis única, dosis bajas cuando son dosis crónicas. De los efectos adversos, lo más importante es el efecto disulfiram. Disulfiram o antabus es un fármaco que surge para inhibir las aldehído deshidrogenasas. Normalmente se toma el alcohol se va a convertir por el alcohol deshidrogenasa en un aldehído, el aldehído se convierte por un aldehído deshidrogenasa en un ácido, en el caso del etanol, acetaldehído, ácido acético o acetato, que se elimina. Cuando se acumula el acetaldehído es lo que da los síntomas de la cruda. Una persona que toma y se despierta el día siguiente con cefalea, con náuseas, con vómito, con serostomía, fotofobia, pues es por la acumulación de acetaldehídos. Entonces el disulfiram o antabus surge como un inhibidor de acetaldehídos, de acetaldehído deshidrogenasa, para que los pacientes con alcoholismo al momento de tomar pues tuvieran el malestar bastante severo al día siguiente. Sí, evidentemente por cuestiones éticas se descontinuó el disulfiram o antabus, pero se le sigue denominando efecto disulfiram o efecto antabus a los medicamentos que interactúan con el metabolismo del alcohol. Sí, aquí el metronidazol es como el medicamento prototipo que vamos a ver siempre de efecto disulfiram. Entonces sí, si el paciente está tomando metronidazol, no puede tomar alcohol. Sí, va a tener una interacción bastante significativa.
y pues llegan a causar manifestaciones sobre todo gastrointestinales. Ya la encefalopatía, vértigo, ataxia, cistitis, disuria son más raras, pero gusto metálico, diarrea, vómito, náuseas, resequedad de boca o serostomía son mucho más comunes. Entonces también para que el paciente esté bien hidratado cuando se le den estos tratamientos. Miltefosina, nifurtimox y benznidazol, estos ya tienen efectos un poquito más selectivos. La miltefosina es para la leishmaniasis tanto visceral como cutánea. El problema es que la mayoría de los pacientes van a desarrollar síntomas gastrointestinales con el tratamiento, entonces el apego es muy malo. La otra desventaja es que no se conoce cómo actúa la miltefosina, entonces no se puede generar otro fármaco con mecanismos similares o con blancos similares porque no sabemos cuál es el blanco de la miltefosina. Entonces leishmaniasis, sobre todo visceral cutánea, pues habíamos dicho, puede utilizarse este o puede utilizarse algún fármaco como el estivogluconato. Benznidazol por excelencia para Chagas. Nifurtimox sí se puede combinar con otros para las dos tripanosomiasis, pero ya el benznidazol es el que vamos a tener que dar directamente cuando el paciente presenta enfermedad de Chagas, sobre todo para prevenir que se den las complicaciones a nivel falla orgánica. ¿Sí? Sabemos la cardiomiopatía dilatada, siempre una cardiomiopatía dilatada vamos a pensar en Chagas, en alcoholismo o en embarazo, son como las tres causas más comunes en nuestro medio. Ya situaciones genéticas que desencadenen la cardiomiopatía dilatada son raras en realidad. Y pues el megacolon tóxico o megasófago por Chagas. Así que estos ya llegan a ser un poco más de situación quirúrgica o de manejo quirúrgico. Igual que el metronidazol y el nidazol son dependientes de que se dé una reducción activadora, formar radicales nitrilo y por este medio generar el efecto citolítico o el efecto tóxico a nivel del parásito. Sí, entonces, como decíamos, benznidazol pues realmente tendrá 4 años que hay disponible en México, en Jalisco. Entonces sí es un medicamento no tan fácil de conseguir. Sí se pueden utilizar metronidazol o tinidazol a nivel del tratamiento de Chagas, pero tienen mucho menos selectividad. Sí, si tenemos disponible benznidazol, sigue siendo como la primera opción y sigue siendo el mejor tratamiento. Nitazoxanida, esta va a ser útil para criptosporidiasis y yardiasis, no de primera línea, habíamos comentado, sobre todo cuando se trata de criptosporidiasis en pacientes inmunocompetentes. Ya cuando son pacientes inmunocomprometidos, pues sí tendemos a utilizar la nitazoxanida de primera intención. Aquí bloquean la transferencia de electrones, entonces van a tener un efecto muy similar a inhibición mitocondrial. Van a bloquear por lo mismo cualquiera de las fases, ¿sí? Ya sea esporozoito, osoito, trofozoito, ya sea el helminto intestinal maduro, la nitazoxanida puede actuar. Entonces es un efecto más disperso, por decirlo de alguna manera, o un efecto un poco menos selectivo. Y la pentamidina, que se llega a utilizar para el tratamiento de neumocistis, no de primera intención. Aquí habíamos dicho trimetoprim sulfa sería primera opción, dapsona, pentamidina serían como las otras opciones. Recordando que la pentamidina pues también tiene otras indicaciones como la tripanosomiasis africana, aquí sí temprana, antes de que esté en sistema nervioso central, y como buena alternativa a la miltefosina para la leishmaniasis cuando es de presentación cutánea. ¿Sí? Estas gomas que se van a formar a nivel de la piel. Ya cuando son leishmaniasis viscerales, la pentamidina no tiene buena penetración, entonces no es la mejor opción. Sí, sí tendríamos que preferir algún agente un poco más sistémico. Estivogluconato con el antimonio va a matar a los amastigotes de la leishmania también y de la tripanosoma y del tripanosoma. Además, en tripanosoma bloquea la tripanotión reductasa, que es el equivalente a la glutatión reductasa, que es el equivalente al antioxidante del tripanosoma. Por eso habíamos dicho, tiene una buena función, sobre todo contra tripanosomiasis africana y contra Chagas. Sí, aquí pues recordar, es tóxico también para humanos, tanto el antimonio como el arsénico no son como buena opción si el paciente tiene algún comórbido o falla orgánica, porque probablemente se vaya a exacerbar. Pero cuando ya no hay otros tratamientos disponibles, pues sí es lo que tenemos que utilizar. Y la suramina, que tiene el problema de que tampoco sabemos cómo actúa. Entonces, ¿cuál es el problema con los antiparasitarios? Que la mayoría no sabemos cómo actúa y por eso no se clasifican por mecanismos de acción. Sí, no es como mecanismos de acción de los nitrilos, mecanismos de acción de los antimónicos, mecanismos de acción, sino que tienen efectos en el patógeno, pero todavía en 2022 no se sabe cuál es el mecanismo de acción. Por lo mismo, se ha tratado de promover
abordajes por las ómicas, en general metabolómica, para describir cómo actúan en cada uno de los patógenos. ¿No? Por ejemplo, en Brucei, pues la flornitina, ya habíamos dicho, bloquea la ornitinasa carboxilasa, no se producen las poliaminas, la putrescina, la espermidina que se necesitan para que crezcan las células. Nifurtimox no se sabe, es como un mecanismo complejo que tiene que ver con nucleótidos, con estrés oxidativo, con el metabolito activo, bla, bla. Fluorodesoxiuridina pues bloquea la timidilato sintasa, el fluorouracilo bloquea la timidilato sintasa, los antimoniales generan estrés oxidativo, aunque realmente los antimoniales cuando pasan de su estado de valencia 5 más a 3 más, tienen un efecto tóxico directo, ¿sí? Porque van a generar enlaces sobre todo con residuos que tengan de sulfidrilo tioles, atovaquona, fosmidomicina, eflornitina con otros medicamentos, y estas combinaciones que pues podemos ver son fármacos o de otros grupos, por ejemplo el trimetoprim que se incluye con los antiparasitarios, la cicloserina que se incluye con los antiparasitarios, el fluoroacilo que se incluye con los antiparasitarios, pero pues realmente estamos hablando de un antibiótico antimetabolitos, estamos hablando de un inmunomodulador, estamos hablando de un agente oncológico, ¿no? De uso para este tratamiento de cáncer. Por lo mismo, hablar de antiparasitarios siempre se vuelve complejo en ese sentido. Para ello, pues más bien hay que catalogarlos o hay que recordarlos por su mecanismo de acción, por su blanco terapéutico, ¿sí? Su patógeno blanco. Amebiasis, siempre recuerden, es un agente luminal y un agente hepático. Metronidazol por excelencia, tinidazol de segunda opción. Paromomicina por excelencia, yodoquinol de segunda opción. ¿Sí? Entonces, metronidazol, paromomicina siempre nos van a ayudar. Metronidazol, decíamos, va a usarse para cubrir hígado y la paromomicina como agente luminal. Giardia, metronidazol o tinidazol, cualquiera de los dos, 2 gramos dosis única, resuelven bastante bien. ¿Sí? Giardia sabemos se va a presentar como esteatorrea, se va a presentar como una manifestación de malabsorción, sobre todo a nivel de intestino delgado en la porción más inicial. Se puede utilizar paromomicina, que es agente luminal, sobre todo si es una paciente embarazada, en la cual no se podría utilizar el metronidazol. Se puede utilizar la nitazoxanida en pacientes que no toleren o que tengan efectos adversos con el metronidazol o la paromomicina. Sí, esta no tiene efectos adversos. Pero de primera intención, tanto metro como tinidazol serían los de elección. Tricomona, también metronidazol, tinidazol, 2 gramos dosis única. Sí, entonces aquí vamos a recordarlos así. Giardia es amebiasis es doble agente, Giardia tricomona puede ser un solo agente, normalmente metro o tinidazol, dosis únicas. Toxoplasma, habíamos comentado, lo más común es combinar pirimetamina con sulfadiazina, y dijimos cuando hablábamos de las lincosamidas, en pacientes que sean alérgicos a sulfas, cambia el tratamiento para clindamicina. ¿Sí? La clindamicina se va a combinar con la pirimetamina y va a ser bastante ventajoso en todos los que no toleran las sulfonamidas. Ya si no, se puede dar simplemente sulfonamida pirimetamina, reponer ácido fólico en el paciente a manera de ácido folínico y pues permitir que actúen hasta eliminar toxoplasma. También dependiendo de la presentación, no es lo mismo que sea como toxoplasmosis congénita a que sea toxoplasmosis aguda en pacientes inmunocomprometidos a nivel del sistema nervioso central, ¿sí? Que ya tiene su anillo de refuerzo y demás. Cryptosporidium, nitazoxanida por excelencia, sobre todo en pacientes inmunocomprometidos, aunque lo que se tiene que hacer en estos pacientes con Cryptosporidium, Microsporidium o cualquiera de estas es restaurar la función inmune. Si es VIH, por ejemplo, aumentar el conteo de CD4 instaurando terapia antirretroviral para que no se den las recurrencias, ¿no? Porque si no vamos a dar nitazoxanida, se quita la patología, pero si sigue inmunocomprometido el paciente se va a volver a infectar. Aquí pues son pacientes que típicamente llegan sobre todo con microsporidiasis más que con criptosporidiasis y dicen, es que llevo con diarrea 30 días, llevo con diarrea 60 días, no es esteatorrea, es diarrea normal, pero pues han sido ya 2 meses que no se quita. Sí, entonces ahí ya sospechamos que hay por alguna inmunodeficiencia, algún patógeno localizado a nivel intestinal que no se está eliminando y muchas veces la prueba de VIH sale positiva. Decíamos cuando es esteatorrea, ya ahí es cuando más bien nos iríamos por giardia. Leishmaniasis, también depende si es cutánea, si es visceral. Anfotericina es buena opción para la visceral, no tanto para la cutánea por la nefrotoxicidad. Miltefosina tiene ventaja para ambos contextos, pero decíamos
casi todos los pacientes, más del 50% van a tener efectos gastrointestinales, y pues es teratogénico, aunque eso ya quedaría un poco de lado. Y el estivogluconato de sodio o cualquier antimónico que tiene efecto tanto cutáneo como visceral, pero pues también tiene los efectos adversos por la toxicidad del antimonio, ¿no? Hepatotoxicidad, nefrotoxicidad, desarrollo de pancreatitis, supresión de médula ósea, anemia hemolítica, y sí es muy poco probable conseguir antimónicos, sobre todo para el manejo de leishmaniasis. Siempre se prefiere utilizar algún otro agente. Tripanosomiasis africana, enfermedad del sueño, habíamos comentado, depende de la fase. Si es una fase temprana, podemos intentar con suramina o pentamidina. Tienen muchos efectos adversos, nefrotoxicidad, hepatotoxicidad, generan hipoglucemias, hipotensión, taquicardias, pero comparado con la mortalidad del melarsoprol de hasta el 10%, pues es mejor utilizar alguno de estos, aunque no conocemos el mecanismo de acción. Sí, habíamos dicho el nifurtimox con neflornitina para tripanosomiasis africana, nifurtimox con benznidazol para la tripanosomiasis en el caso de enfermedad de Chagas. Sí, pueden ser combinados o puede ser monoterapia. Normalmente se empieza la monoterapia con benznidazol a menos de que ya haya manifestaciones, decíamos, cardíacas o gastrointestinales de cronicidad o de alta severidad en Chagas. Así que serían como las excepciones. Y pues los demás, que aquí ya serían como muy particulares: isosporidiasis, ciclosporidiasis, balatinidiasis, babesiosis, anaplasmosis, cualquiera de estos otros patógenos más bien intracelulares, sobre todo babesia, anaplasma, que se llegan a presentar, son más comunes, depende de la región y depende de el patógeno de la especie específica. Babesia, anaplasma lo ven mucho veterinarios, pero no es tan común que se presente en humanos, al menos en Latinoamérica. Sí, es común en el sur de Estados Unidos que se presenten babesiosis y anaplasmosis, allí sí. Entonces tener cuidado. Ya algunas otras pues va a depender más bien del antibiograma, cuáles sean las susceptibilidades, si es una tetraciclina como doxiciclina, si es trimetoprim sulfa, si es acitromicina. Que si nos fijamos realmente todos estos que son para protozoarios son antibacterianos, ¿no? Clinda de las lincosamidas, acitro de los macrólidos, tetraciclina de las tetraciclinas, trimetoprim sulfa de las sulfonamidas. Entonces ya estos no son propiamente antiparasitarios, pero pues decíamos tienen el efecto cruzado, ¿no? Entonces tener esa cuestión presente. Y vamos a dejar aquí la sesión porque